templo estaba un sacerdote que se llamaba Joiada. Ahora, algunos escritores o comentaristas bíblicos nos dicen que Joiada era también esposo de esta mujer que se llamaba Josaba. Es decir, que ella era la esposa de Joiada. Joiada era el sumo sacerdote en el templo. Y también, hermanos míos, pues aquí nos dice la Biblia que Josaba era la tía de este pequeño niño. Ella sabía que este niño estaba en peligro. Así que viene, se lleva a Joás, el pequeño niño recién nacido, y se lo lleva al templo con su esposo, Joiada, que era el sumo sacerdote, y se lo llevan y lo esconden en el templo. En el templo, hermanos, lo crían allá escondidito, y mientras esto está sucediendo, Joiada, hermanos, fíjate bien, empieza, hermanos, a hacer un reclutamiento de las personas de los capitanes de la guardia, y entonces, cuando tenía 7 años, el pequeño niño, Joás, manda a matar a Atalía, ¿ves? A esta mujer perversa, y después pone como rey a Joás. Joás tenía 7 años, hermanos míos, que después de que Joiada había reclutado a los capitanes de la guardia y se deshace de Atalía, viene y toma el trono. Dice la palabra de Dios así: mas al 7º año envió Joiada y tomó jefe de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo, otra tercera parte estará a la puerta del sur, y la otra tercera parte de la puerta del postigo de la guardia, así guardaréis la casa para que no sea allanada. Bueno, 2 partes de vosotros que salen en el día de reposo tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey. Y hermanos, aquí está dando como unas instrucciones para poder tener una emboscada para aprender a Atalía, y Atalía, hermanos, estos capitanes de la guardia vienen y se deshacen de ella. Fue cuando entonces Joiada, el sumo sacerdote, pone a este pequeño niño, hermanos, como el rey. Ahora, fíjate bien, en el segundo libro de Crónicas, donde estoy un poquito diferente a lo que Reyes nos está contando. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 24. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 42 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba de Berseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos y hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Nota por favor esto, hermanos. Hay algo aquí bien interesante. Nos dice la historia, hermanos, en los tiempos de Joel, que este niño, Joás, comenzó a reinar, hermanos, cuando Joiada lo puso como rey de 7 años. Pero algo interesante que nos dice: e hizo Joás, en 2 Crónicas 24:2, lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Algo interesante, que mientras estuvo Joiada el sacerdote, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, un dato interesante, hermanos, que a pesar de que él hizo lo recto, hermanos, mientras estaba el sacerdote Joiada, algo interesante que sí nos cuenta, fíjate bien, el libro de Segunda de Reyes, hermanos míos, dice la palabra de Dios de esta forma: en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba de Berseba. Y miren lo que dice acá: y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que dirigió el sacerdote Joiada. Todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Otra vez vuelve y nos recalca la misma cuestión que nos dice Crónicas, que mientras estuvo el sacerdote Joiada dirigiéndolo, él hizo lo recto. Pero el versículo 3 dice: con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Desafortunadamente, hermanos, la influencia de Atalía, esta mujer que, nuevamente vuelvo y repito, era hija de Jezabel, una mujer perversísima, vino, hermanos, y trajo al reino del sur también, hermanos, un paganismo muy grande. Y había lugares altos, hermanos, donde se sacrificaba incienso, sacrificaba y quemaba incienso. Aunque Joás fue un buen rey cuando estaba Joiada, no se quitaron, hermanos, esos lugares altos. Note por favor esto, porque es importante recalcarlo. ¿Ves? Atalía, hermanos, había introducido el culto a Baal.
Altísimo, y a Astoret también. Sin embargo, cuando Joás, hermanos, comienza a reinar, él restituye el culto a Jehová en el templo y repara también el templo. Dice la palabra de Dios, nuevamente vuelvo a 2 Crónicas 24. El versículo 2 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada sacerdote, y Joiada tomó para él 2 mujeres, y engendró hijos y hijas. Y vuelvo y sigo aquí la lectura, dice: después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo: ando, mi Jesús, en el Primero dice la palabra de Dios: porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Además, habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Por eso es que Joás, mientras estaba el sumo sacerdote Joiada, decide restaurar, hermanos, la casa de Jehová. Entonces, hermanos míos, traen ofrendas, se reconstruye nuevamente el templo, se reparan los muros, las grietas, se vuelven, hermanos míos, a reconstruir no solamente el templo, pero también el culto a Jehová, hermanos, se vuelve a restituir, dice la palabra esto aquí en 2 de Crónicas. Y hermanos, y aunque al principio de este proyecto los levitas no fueron muy diligentes, el problema se corrigió y se repararon los desperfectos en el templo y se hicieron nuevos utensilios. En fin, hermanos, hasta ahorita hay una prosperidad general muy buena dentro de la nación de Judá. Sacrificaban en el templo todos los días, dice la palabra de Dios aquí, un versículo, en el versículo 14 del capítulo 24 de 2 de Crónicas, dice: y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Nuevamente, todos los días de Joiada. Eso es importante, hermanos, entenderlo, porque aparentemente, y más bien, lo que entendemos aquí es de que había, hermanos, una prosperidad en general. El templo se había reedificado, también había, hermanos, el sacrificio diariamente, continuamente, los holocaustos en la casa de Jehová, todos los días. En este momento no se menciona ninguna guerra, lo que indica que había paz, prosperidad, pero un dato interesante que nos había dado Reyes es de que con todo no se habían quitado los lugares altos. Esto es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Hay un versículo, hermanos, en Cantares 2:15 que a mí me gusta mucho, que dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras vides están en cierne. Si, hermanos, nosotros estamos en una prosperidad, parece que tenemos trabajo, parece que hay bendición, estamos yendo a la iglesia, pero hay veces que dejamos ciertas cositas en nuestra vida, como en el caso del pueblo de Judá, que habían dejado simplemente un detallito que les pasó por alto. Habían restituido la casa de Dios, no solamente eso, pero estaban trayendo ofrendas, estaban teniendo holocaustos continuamente, había paz, había prosperidad, pero no se había quitado, hermanos, toda la maldad. Había un puntito negativo ahí, que los lugares altos no se habían quitado del todo. Esas zorras, hermanos, que Cantares nos dice que son zorras pequeñas, echan a perder las viñas. Dice la palabra de Dios: porque nuestras vidas están en ciernes. Hermanos, tenemos que entender de esto, hermanos, que nuestra vida debe de estar totalmente consagrada. Muchas veces nosotros pasamos por alto ciertos aspectos negativos de nuestra vida, porque estamos yendo a la iglesia, estamos dando ofrendas, tenemos un buen trabajo, parece que todo está bien, tenemos la bendición de Dios, hay paz y prosperidad. Sin embargo, hay una pequeña cosita que todavía no hemos quitado de nuestra vida. Yo te voy a decir, hermano, que esa pequeña cosita, al final del día, al final de la jornada, o más tarde, más temprano que tarde, más bien, va a causarte problemas. Va a causarte problemas. Quiero traer, hermanos, a memoria también otro pasaje
del libro de Proverbios, capítulo 24, cuando dice la palabra de Dios así: pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo. Y fíjate bien cómo llegó este hombre, hermanos, a tener su viña, hermanos, en tanto desperfecto. Dice así: miré y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Y note por favor, hermano, el énfasis en otro poco, un poco, otro poco. Hermanos, esto es un proceso gradual. El deterioro en el pueblo de Judá fue un proceso gradual, así como lo es, hermanos, en nuestra vida. A veces dejamos esos pequeños desperfectos y no les ponemos atención y los dejamos, y sin darnos cuenta eso va creciendo, va creciendo y va creciendo. Es un poquito aquí, otro poquito por allá, y después dice el versículo 34 de Proverbios 24, dice: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Al fin, hermanos, eso te va a traer consecuencias como lo trajo el pueblo de Judá. Va a traer consecuencias. Dice la palabra de Dios: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Bueno, yo nunca, gracias a Dios, he tenido, hermanos míos, la experiencia de ser asaltado. Pero si hemos conocido probablemente a alguien, hermanos, si no es una experiencia nada favorable. Cuando menos se lo espera uno, alguien viene con un arma para asaltarnos. Y la palabra de Dios dice que así va a venir, hermano, la calamidad a nuestra vida, cuando nosotros menos lo esperemos. ¿Por qué? Porque no cazamos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, que nos decía Cantares 2:15. El pueblo, hermanos, de Judá, aparentemente estaba viviendo, hermanos, en un apogeo espiritual. Se había restituido no solamente, hermanos, el sacrificio y los holocaustos que continuamente en la casa de Jehová se debían de haber estado haciendo, pero también se había reconstruido el templo. Se había quitado a Atalía, aquella mujer perversa, pero con todo no se habían quitado los lugares altos. Y algo triste también, hermanos, si volvemos a nuestra Biblia, a 2 Crónicas 24, dice: más, versículo 15, Joiada envejeció. Fíjate bien, más Joiada envejeció, y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Más Joiada envejeció y murió. Y aquí, hermanos, nos da como una expresión de lamento. Recuerda que se nos había dicho, hermanos, que Joás, el rey, que de 7 años empezó a reinar, fue un buen rey y siguió a Dios mientras Joiada, el sacerdote, estaba vivo y le estaba dirigiendo. Pero ahora Joás, hermanos, había quedado solo. Joiada murió. Y dice la palabra de Dios: y lo sepultaron en la ciudad de David, los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel para con Dios y para con su casa. Muerto Joiada, fíjate lo que sucede: vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Estos príncipes, hermanos, eran los ancianos de Israel, las personas claves. Vinieron y le dijeron a Joás: mira, Joás, ya Joiada se murió, pero no te preocupes, vamos a seguirte a ti, tú eres nuestro rey, lo que tú digas nosotros haremos. Ahora todo estaba bajo los hombros del liderazgo de Joás. Pero mira lo que sucede, hermanos, después de esto. Versículo 18 dice: y desampararon la casa de Jehová. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera, y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Fíjate, hermano, aquí tenemos la consecuencia que te decía yo hace rato. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hermano, si tú no haces caso de la historia, y si yo no hago caso de la historia, vamos a repetirla nuevamente. Si no tenemos, hermanos, somos diligentes, hermanos, en quitar aquello que en el futuro gradualmente va a ir creciendo hasta traernos, hermanos, una calamidad, vamos a sufrir las consecuencias. Fíjate bien, hermanos, todo estaba muy bien, pero desampararon la casa de Jehová. Desampararon la casa de Jehová. Las zorras pequeñas no fueron cazadas. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. ¿Sabes cómo sucedió esto, hermanos?